Pues muy buenos días, Silvio. Muchas gracias por estar aquí y bueno, bienvenido a nuestro canal presidentes.com. Tú eres un hombre audiovisual, o sea, realmente, porque tu trayectoria siempre ha estado ligado a todos los medios, ¿no? Empezaste en Sintel, que era una filial telefónica, luego has pasado por la COPE, por la cadena SER y ahora por A3 Media, o sea, es decir, que donde controlas, pues, no sé, una serie de televisiones importantes como son Antena 3 y La Sexta, y también cadenas de radio como Onda Cero. O sea, realmente yo creo que eres un hombre realmente que se podría decir que eres el rey de la televisión, o al menos uno de los príncipes, ¿no? Controlas la información. Eso suena jesuita, ¿no? Suena así un poco así. Estás controlando realmente la información y el entretenimiento de millones de españoles a través de estos medios. ¿Qué se siente teniendo tanto poder en tus manos? Pues yo no soy consciente de eso. Yo lo que hago es intento gestionar bien mi empresa, ¿no? Que eso es lo más importante que cualquier otra cosa. Yo creo que nosotros tenemos un grupo muy grande en el que hay bastante autonomía, porque somos muy grandes y por tanto hay que dar autonomía. Y de lo único que me preocupo yo en general y con el Consejo es de tener una línea editorial que nos permita sentirnos orgullosos de lo que hacemos, ¿no? O sea, siempre defendemos que tenemos que intentar ayudar a que sea una sociedad de ciudadanos críticos, bien informados, que permita el debate y que intente, a ser posible, evitar los extremos. Y bueno, pues eso es lo que intentamos hacer en todas las facetas de nuestro trabajo. No es un mal objetivo, ¿no? Eso es muy importante desde el punto de vista de los contenidos, ¿no? De la información. Pero yo te quería preguntar un poquito por la gestión, ¿no? Tú has trabajado tanto en medios públicos como en medios privados y me gustaría saber un poco qué diferencia en la gestión has percibido tú desde un aspecto al otro de los medios. Pues yo cuando trabajé en Telemadrid, la verdad es que apliqué criterios de gestión de empresa, ¿no? La verdad es que, claro, tuve muchísimos conflictos laborales también, es verdad. Yeah. Pero en realidad intenté operar como opera una empresa, porque es que Telemadrid era una empresa, ¿no? Claro. Y a todos los efectos, por tanto, también, aunque es una empresa pública, no sé por qué tiene que ser deficitaria. O sea, no sé por qué tiene que costarle a los ciudadanos dinero si eres capaz de, además, como trabajabas en el mercado de la publicidad y por tanto hacías competencia a los medios privados, yo creo que era obligatorio comportarse a esos efectos como una empresa privada, en el sentido de que compites con las mismas armas y en el mismo territorio. Ese era mi objetivo, es decir, soy una empresa que soy capaz de competir con las empresas privadas y dar además un tipo de información que tenga un cierto carácter de servicio público, que probablemente es la parte que falta definir en España, ¿no? ¿Cuál es el modelo de televisión pública? ¿Qué se pide de un medio público? Que es el debate que yo creo que nunca se ha tenido y que nunca se tiene, y las televisiones públicas nunca tienen muy claro cuál es el territorio que tienen que ocupar. Oye, y tú que has trabajado toda tu vida realmente en los medios de comunicación, ¿qué cambios has notado en todo este tiempo? ¿En qué han evolucionado los medios? El otro día me preguntaban en qué habían cambiado los comunicadores, por ejemplo. Yo no han cambiado en nada, es decir, son gente que tiene un talento especial de comunicación y que se adaptan a los tiempos, a los códigos de comunicación y a los nuevos públicos. O sea, en esencia el negocio es el mismo. En esencia el negocio es contar historias, transmitir emociones. El tema es que tienes unos medios distintos que te permiten hacerlo más sofisticado, pero en definitiva es adaptarte a los gustos de la sociedad en la que trabajas y transmitir lo mismo, emoción, buenas historias, porque esa es la esencia, la esencia de la comunicación. La esencia no cambia. Es la esencia de los en medios pocas de cosas cambia la esencia. Absolutamente. ¿No? Muchas veces la gente se piensa que esto cada día hay que hacer una cosa nueva y se cambia únicamente la semántica de al final las cosas, los seres humanos tenemos unos basics, no me gustaría decirlo, que son los mismos, es decir, lo que nos mueve son las pasiones de todo tipo y eso es lo que al final tú lo que intentas reflejar en las historias, en todo lo que haces, en todo lo que cuentas, es eso. Lo haces que con más sofisticación, adaptándote a los nuevos gustos, a las nuevas tendencias. Estaba pensando, esta mañana y pensaba, claro, en la radio, si os acordáis, cuando llamaba a una mujer, le preguntaban, ¿señora o señorita? Sí. Ahora es impensable, claro. Será Bobby de Glané. Ahora es impensable, ¿no? No, y Bobby de Glané decía, cuando contestaba señorita, exactamente. Ahora fíjate, estaba despedido hace tiempo. Pero aparte de eso,
pues lo que tenemos es los Bobby de Glanes adaptados a los nuevos tiempos, pero con esa capacidad de comunicación, claro, de empatía, de sintonizar, de contar las cosas. Sin embargo, es un hecho que las herramientas sí cambian, es decir, no cambia lo básico, eso está claro, pero las herramientas evolucionan. Y mucho específicamente en el terreno audiovisual. ¿Cómo ves tú el futuro de la televisión? ¿Cómo crees que va a evolucionar la televisión en los próximos años? ¿En sentido técnico? Sí. Bueno, ha cambiado muchísimo. O sea, tú ves un plató y prácticamente todas las cámaras están robotizadas. Estás viendo este estudio y nos están grabando con máquinas fotográficas. Es decir, que antes la televisión era una televisión de aparatos, ahora es todo software. El tema de la realidad aumentada ni se conocía y ahora forma parte de nuestros informativos absolutamente. El tema virtual, que la verdad es que ese no ha tenido todavía mucho éxito, pero probablemente acabará volviendo a implantar. O sea, al final, pero yo creo que la tecnología lo que te da son instrumentos que te permitan contar las cosas mejor, con más grado de sofisticación, haciendo todo, digamos, más espectacular. Pero por eso yo creo que lo importante no es la tecnología, que al final la tecnología es una cosa que todo el mundo podrá compartir, ¿no? Y además cada vez es más barata, en el sentido de que antes cuando comprabas cualquier mesa de sonido, era un disparate de dinero, y ahora pues, no lo es. Lo que siempre acabará tirando es, tú tienes algo interesante que contar, tienes una buena historia que contar, si tienes una buena historia que contar, casi todo lo demás da igual. Pero mucha gente ya dice ahora, muchas veces, ¿no? Nos dicen por ahí, sobre todo la gente muy joven, dice, no, es que ya la gente no ve la televisión, o sea, es decir, que ahora solamente las plataformas, un poco las series de Netflix y luego también las redes sociales, ¿no? O sea, pero que ya la gente no ve la tele. ¿Qué opinas tú de este tema? Bueno, yo recuerdo mucho cuando entré en la radio la primera vez, que fue el año 83, fue en el momento en que la COPE empezó a cambiar, porque contratamos a Luis del Olmo y empezamos a hacer programas en cadena con Luis del Olmo. Entonces, la COPE antes era todo emisoras locales que tenían en su pequeño ídolo local. Y pusimos a Luis del Olmo, que ocupaba una buena parte de la mañana. Ahora, hubo un movimiento tremendo en todas las emisoras porque perdían su autonomía. Y claro, todos decían, es que el que yo tenía, es que se caía la centralita. Y tú decías, ¿se caía la centralita? ¿Cuántas? 50 llamadas. Claro, y piensas... Es que, claro, al final a mí me gustan siempre los datos, porque es la única manera en la que puedes tener una discusión racional y no de, es que yo pienso, yo me siento. Los datos dicen que efectivamente en un consumo de televisión que ahora debe estar en 3 horas 50, más o menos de media al día, hay una sobreponderación efectivamente en el público de más de 55 años, que por otra parte es cada vez la parte mayor de la población como consecuencia del cambio demográfico, pero los jóvenes... Está hablando de gente entre 15 y 35, en la televisión en torno a 1 hora 56. Casi 2 horas. Casi 2 horas. Y también la ven en otras claro, plataformas, sí, que la ven a través del móvil. Porque al final yo creo que eso hace tiempo que hemos quitado. Ver la televisión no quiere decir que te sientes a la televisión, quiere decir que ves los productos de televisión en cualquier dispositivo. Entonces yo creo que al final, pues oye, pues casi 2 horas. Probablemente no hay ningún otro medio, que tenga ese consumo diario recurrente todos los días. No lo hay. Eso es claro. No lo hay. Pero es esa percepción, ¿no?, que a veces tiene la gente y que no se corresponde. Hombre, es claro, con la realidad, si ¿no? comparas en grupos de poblaciones, efectivamente hay una sobreponderación de un grupo frente a otro, pero ese que dice que no consume la televisión, al final consume la televisión casi 2 horas al día, que es un tiempo que no está mal. Bastante. No solo eso, sino que si lo comparamos con el perfil demográfico, incluso la televisión es un medio joven, ¿eh? Es decir, el peso que está teniendo cada vez más la población mayor, desde el punto de vista económico también, no solo demográfico, es tremendo. Y es bueno estar posicionado ahí, porque realmente ahí es donde está la base del consumo. Pero yo te quería preguntar también sobre otro aspecto. Hemos hablado de aspectos tecnológicos y sobre todo de contenido, que lógicamente son los más importantes. Pero como modelo económico, ¿cómo ves que va a evolucionar la televisión? Es decir, ¿crees que el modelo económico actual va a seguir implantado o va a haber modificaciones? Pues yo creo que sí. O sea, yo siempre que digo cuando empecé la radio, ya daban la radio por muerta, porque si recordáis, salió la televisión privada, que iba a matar la radio, la mató. La televisión privada, si recordáis, al principio solo emitía por la tarde, porque de repente empezó a emitir por la mañana, que era el equivalente al prime time de la radio está muerta, estamos en el 2022 y ahora todo el mundo dice, no, que la radio es un negocio que se va a instalar. ¿No? Que yo por eso siempre digo que estos gurús que hacen profecías, a mí me gustaría que en un momento determinado paráramos, se sentáramos, a ver,
Listo. ¿Qué pasa con tu profecía? Es que hay datos que lo reflejan. Entonces, con la misma yo creo que la televisión cambiará. Es verdad, claro, que hay una oferta mayor, que probablemente disminuirá el consumo de televisión, porque es lógico, claro. Cuando estaba la 1, pues claro, el consumo de televisión en la 1 era todo. Luego, cuando hay más oferta, el consumo variará. Y nosotros yo creo que tendremos, o sea, la televisión y sus contenidos irá cambiando. Nos acercaremos más a una televisión más de actualidad, que cuenta las cosas que pasan. Pero cada vez que hay cosas de actualidad, la televisión es imbatible. Durante la pandemia, la televisión imbatible. Entonces yo creo que la televisión es un modelo que va a seguir, que nos tendremos que adaptar, pues eso, a los gustos, a la oferta competitiva, pero sin duda va a seguir aguantando. Y yo creo que el gran atributo de la televisión, que es la cobertura, esa, en términos relativos, va a seguir siendo el único medio que te consiga cobertura, el único medio que seas capaz de decir, oye, se concentra tal cantidad de gente. Es verdad que relativamente será probablemente menos que ahora, absolutamente, pero seguirá siendo el único que te garantice cobertura. Entonces yo la verdad es que creo que como modelo económico la televisión no creo, es como la radio, no creo que vaya a tener muchos problemas, la verdad. Oye, antes hablabas de Luis del Olmo, que bueno, yo recuerdo porque yo trabajé en esa época contigo en la COPE y después en la SER y casi en Antena 3, porque nosotros llevábamos Antena 3 en el 99, 2000 o por ahí. Hicimos unas campañas con Isabel Coixet y para ello. Y tú entraste en el 2003, me parece, en Antena 3. Pero bueno, me hablabas de Luis del Olmo y yo recuerdo hacer anuncios para Luis del Olmo y para Encarna, o sea, por ejemplo, en aquel momento. ¿Y cómo te has llevado con los divos? Estos divos que suelen tener un ego bastante importante, que lo tienen tanto en la televisión como en la radio. Bueno, esa es una de las peculiaridades del negocio, ¿no? Pero al final, claro, no produces zapatos. Y te has llevado bien con ellos. Produces gente que tiene unos talentos y unas personalidades especiales. Y bueno, pues hay que saber manejarlo. Pero probablemente como cualquier persona, ¿no? Lo que pasa es que ellos tienen unas características más acentuadas que en otras. Pues a veces bien y a veces regular, como corresponde. Porque claro, hay muchas veces que es difícil el acercarte porque hay veces que hablas en longitudes de onda totalmente distintas. Eso te das cuenta. Eso te lo digo. Porque hablas en longitudes de onda. Bueno, pero lo que tienes que intentar es... Hombre, yo me llevé bien. Yo tengo incluso Luis del Olmo, que escribía una columna en el Ya una vez a la semana. Tengo una columna dedicada a la banda, se llama La Banda, firmada por él y todo. Pero es que son personajes. Nos alababa allí. Es que Luis del Olmo es un personaje de la historia de la radio y del mundo de la comunicación y por tanto es un monstruo. Otra cosa es que, claro, en el trato como cada todo, pues tiene sus cosas. Ellos además pretenden medios infinitos porque lo que les importa son otras cosas. Ellos no están preocupados de la rentabilidad de la empresa. Entonces, claro, al final chocan discursos que tienes que ser capaz de articularlos. Pero el tema es que es la empresa, es el tipo de trabajo en el que estoy. Y por tanto, claro, si no tendría un grupo de ingenieros haciendo programación, que a lo mejor también luego tiene sus cosas. Sí, claro. Tiene sus cosas. Es vuestro producto, ¿no? Claro, producto es ese. Pero yo sí que siempre me pregunto si hoy estos periodistas, los presentadores incluso a veces, ¿entienden mejor el papel que juega la publicidad en el medio? Pues depende. Hay algunos que sí y otros que no. Como todo, ¿no? Porque siempre los periodistas han estado un poquito en contra El tema de publicidad, como siempre ha tenido una cierta mala fama, no sé muy bien por qué, como que ensuciaba de alguna manera, pues siempre han querido tener una cierta distancia con el tema de publicidad. Es verdad que cada vez se ha roto un poco más, ¿no? Y hay algunos que lo entienden de una manera distinta y se acercan más. Pero vamos, en general, la publicidad estropea los programas. Es lógico, tú estás viendo un programa y de repente metes un bloque de publicidad. Sí, a ellos no les gusta pues, claro, mucho. no les gusta. Pero, claro, sí, pero sin embargo ellos sí se involucran muchas veces en la propia publicidad. Y además mejora muchísimo, claro. O sea, es que cuando un prescriptor de estos se involucra en la publicidad, cambia su capacidad de seducción y de contar y el mensaje es totalmente distinto. ¿Y para ti qué es la publicidad? Para mí la publicidad es algo que enriquece, que es información al final. A mí me parece que la publicidad es información en el sentido de que te ofrece la posibilidad de conocer cosas que si no conocieras, y luego además me parece que desde la evolución que ha habido es que la publicidad cuenta historias y las cuenta muy bien, a veces muy bien, y por tanto que es
Es un arte, o sea, parte. O sea, yo en realidad lo considero que forma parte de mi contenido. Forma parte de mi contenido. Es un contenido distinto, pero creo que tiene una calidad, que cuenta historias muy bonitas a veces, que está hecha fantástica y que luego, sobre todo, proporciona información al ciudadano. O sea, tú al final estás dando información de productos, que luego tiene la opción de comprarlos o no comprarlos, hacer lo que quiera. Pero a mí me parece que es información y te das cuenta que muchas de las cosas te enteras porque ha habido publicidad de eso, si no, no las conocerías, ¿no? Por lo tanto, yo lo que veo es que la publicidad es esencial en el sentido que te hace un todo integral con lo que es un medio de comunicación. Y volviendo un poco al tema de los periodistas y los presentadores, tú has mencionado una cosa que efectivamente es así. Es decir, parece que la publicidad ensucia, entre comillas, ¿no? su papel en el medio o el propio medio, pero no son capaces de entender que realmente la publicidad es lo que da libertad a los informadores, libertad al medio, porque eso es lo que lo hace independiente, o sea, el tener una capacidad económica que viene a través de una cosa clara y que todo el mundo reconoce como que te está hablando comercialmente, ¿no? Sí, eso lo entienden bien, y en la discusión aquí con cualquiera te diría que eso, el tema es que cuando metes publicidad en su producto ya le gusta menos. Ya le ¿no? gusta. O sea, en la discusión, rápido siempre, pues será el otro, la publicidad, ¿no? O sea, a mí déjame sin la teoría la compran, pero entienden perfectamente la importancia de la publicidad ajena, para la rentabilidad del medio, entienden también muy bien lo importante que es que un medio sea rentable para que pueda ser independiente. Pero luego dicen, bueno, pues ¿por qué no le pones la publicidad al otro y a mí me dejas, ¿sabes? Oye, ponla justo al principio del programa, y luego ahí me dejas el programa limpio y luego al final, y tú piensas, sí, claro, pero es que eso no va tan bien para la publi, ¿no? ¿Y hacia dónde crees que va la publicidad en televisión? ¿Crees que va a evolucionar la propia publicidad? ¿Va a evolucionar dentro del medio televisión? Pues no, yo eso no lo sé muy bien, eso ya es más una cuestión vuestra, ¿no? De los ahí hay un dato que en el año 2000, creo que fue el 2005, que una empresa de investigación americana muy importante que hace constantemente investigaciones de este tipo, hizo una encuesta entre publicitarios americanos que decían que el spot de televisión estaría muerto en 5 años. Esto lo decían en el 2005. Entonces estamos en el 2022 y sigue habiendo spot de televisión, ¿no? Incluso cuando nos vamos a otros medios que no son la tele, pues vas a, no sé, a los medios digitales, el esquema sigue siendo un spot de televisión. O sea, yo creo que probablemente evolucionará más a quizá menos spot y más intentar implicarse con las historias. Lo que pasa es que eso también choca con la ley. Claro. O sea, también el problema es que la ley tiene que cambiar para permitir que haya una mayor implicación entre la historia que se está contando y la comunicación publicitaria. Ya lo hay muchas veces, ¿no? Pero hay mucha limitación legal, ¿sabes? Me imagino. Porque Televisión Española se debe pasar. No, o sea, todos tenemos un problema. Yo creo que si cambia eso, probablemente también se intentará que sea menos una ruptura, de repente un bloque, y que esté mucho más ligado al producto. Pero yo creo que exige eso un cambio de marco legal. De todas maneras, no sé si a lo mejor, pero claro, es difícil contar historias en menos de 20 segundos, ¿no? Eso quizá, ¿no? El que al final, aunque también ha habido porque antes en Estados Unidos eran 30 segundos los spots, ¿no? Sí. Bueno, y cuando yo empecé a trabajar de 15, en televisión eran 15 segundos. Sí, aquí yo no sé si eso, porque es verdad que lo que sí que dicen los estudios es que la gente cada vez tiene menos capacidad o interés de atender de manera continuada a nada. Por lo tanto, a lo mejor sí que tenemos que ser capaces de contar más en menos tiempo, contar lo mismo en menos tiempo, ¿no? Pero yo hace ya tiempo, mira, yo solo hice una profecía, que fue, hace mucho tiempo, que morirían las ondas medias, que es verdad que han acabado muriendo, pero desde que yo lo dije hasta que ha muerto, claramente no me puedo apuntar que la profecía funcionó. Con lo cual ya hace tiempo que ya dije, mira, es que no soy capaz. Esto yo creo que es un negocio como casi todos ahora, que tienen que ir adaptándose, minuto y resultado, ser capaz, ser muy flexible, ir entendiendo cómo evoluciona la sociedad, los gustos, y tú adaptándote rápidamente a lo que hacen. Y yo creo que es lo que está haciendo la publicidad, lo que hacemos los medios y lo que nos garantiza la supervivencia. Las audiencias, has hablado de ellas hace un momento, y lógicamente es el tema fundamental desde el punto de vista publicitario, bueno, también desde el punto de vista del medio en sí, ¿no? El mantenimiento de las audiencias o el control de esas audiencias. Pero yo quería ahora hablar de algo un pelín más técnico. Básicamente el EGM es lo que está desde hace ya muchos años pues, valorando, digamos, o midiendo esas audiencias. Desde nuestro punto de vista, el EGM utiliza criterios un tanto obsoletos en estos momentos. Sé que es muy difícil la evolución, porque hay un sistema y un mecanismo establecido que cambiarlo no es fácil. Pero me gustaría saber desde tu experiencia si no crees que se deberían empezar a medir
otro tipo de criterios desde el punto de vista de la medición de audiencias que los convencionales de sexo, edad, hábitat, que prácticamente son los únicos que se facilitan, cuando hoy en día el consumidor quizás no depende tanto de esos parámetros, sino que depende de otros más próximos al estilo de vida o a la actitud hacia el consumo. Yo del DGM lo defenderé siempre. Primero porque es un estándar de la industria y que todos lo aceptamos. Luego te dais comisión técnica y se admiten... Porque al final si el tema de decir no, es que no refleja la audiencia, primero no conduce a nada, segundo generamos un problema de incertidumbre y tercero tenemos una alternativa mejor. Porque yo creo que siempre que uno plantea un problema tiene que decir es que tengo una alternativa. Porque si no al final es destruir algo y qué es lo que tienes después. Ya, entonces ya no tenemos nada y ¿qué hacemos? Entonces yo creo que el EGM lo bueno que tiene es que es un estándar de la industria que todos aceptamos y que luego que efectivamente tenemos que ir introduciendo mejoras para que cada vez más la medición se ajuste más a los requisitos necesarios para lo que significa, que es, oye, pues queremos saber exactamente los públicos, aunque eso cada vez más lo vamos a tener con el tema de la televisión conectada, con el HBTV. Cada vez tenemos más datos más relacionados con el hogar, porque claro, ya nos relacionamos directamente con el hogar. Lo que pasa es que ahora son datos que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, efectivamente, hay que trabajar para que, digamos, los datos que proporciona el EGM cada vez sean más de grano fino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, hablando de audiencias, ahora está muy de moda hablar de la Silver Economy, que bueno, es un elemento muy importante. Los tres aquí somos el mundo Silver, o sea que... tú menos que nosotros, más que tú, pero efectivamente hay datos contundentes, ¿no? En Estados Unidos el 80% del poder económico del país está en manos de gente de más de 60 años. En España creo que es el 60 y tantos, pero vamos, que es un hecho que el consumo realmente está en manos de la gente, porque claro, las otras generaciones, digamos, de la Z, millennials o los X, pues son gente que tiene menos poder económico, más compromisos, en alguna manera contraídos con los hijos, con las hipotecas, con todo esto, y esta generación que tiene más de 60 años está muy liberada ya de muchas cosas y tiene más tiempo también para gastarlo, ¿no? ¿Esto cómo va a cambiar también? ¿Crees que esto va a afectar a lo que va a ser la televisión? ¿Va a aprovechar los medios, como la televisión, por ejemplo, de esta nueva economía? Yo creo que primero hay que cambiar una especie como de estándar también, que era el target comercial. Y como era por sí. encima de 65 ya no existe nadie. No, por menos de 60 claro, casi no existía. Y dices, perdón, o sea, primero hay que decir, es al revés. Probablemente el target comercial está por encima 55 y arriba, ¿no? Porque como bien dices ahora, con 65 años la gente está joven, no se retira en casa, sino que tiene un buen nivel de vida, que hace cosas, que sale, que viaja, que consume. Claro, no estamos pensando, en mi padre, por ejemplo, que claro, con 65 años decidió que jubilarse era como que la vida cambiaba y entonces hacía una vida distinta, ya recluido, eso ha cambiado. Yo creo que todo el público, todos los mayores de esas edades somos gente que está en perfecta forma y con ganas de vivir. Que estamos liberados, que los niños son mayores y que por tanto tienes mucha más, digamos, capacidad, grados de libertad para hacer cosas. Y además, efectivamente, desde el punto de vista de renta, el colectivo de gente con mayor renta está claro que es la gente que está por 55 y arriba. No sé, esto es un problema que probablemente es otra materia de discusión, pero es cierto que ahora los jóvenes tienen niveles de renta mucho más bajos. O por lo menos relativamente, en función de las necesidades de los alquileres, para hacen consumir, que tengan claro. menos renta disponible para el ocio, exacto, por decirlo digamos, más técnicamente. Entonces, yo esta vez lo tengo clarísimo. Me parece que las marcas que no tengan claro que haya productos para jóvenes, por decirlo así, que no tengan claro que un colectivo de 55 para arriba son o deberían ser su público principal, pues están totalmente equivocadas. Están totalmente equivocadas. ¿Y por qué crees que pasa eso? Es decir, profesionales del marketing que deberían darse cuenta, porque son datos objetivos, no es una opinión esto de lo que estamos hablando, crecen en número, crecen en poder adquisitivo, como bien has dicho tú, y cada vez son un colectivo más importante desde el punto de vista del consumo específicamente. ¿Por qué crees que pasa eso? Pues porque yo creo que se crean, digamos, modas, por decirlo así, ¿no? que acaban influyendo mucho a todo el mundo y cuesta mucho salirse del carril, cuesta mucho hacer discursos distintos del discurso dominante, que es uno de los problemas que tiene la sociedad actualmente, ¿no? Es decir, que al final es mucho más cómodo dejarte llevar por la corriente dominante y no tienes que estar permanentemente
siendo el raro o la rara. Y yo creo que es eso, es decir, hay una especie de marco mental que es, oye, que seguimos creyendo que la gente a partir de una determinada edad ya es como que no cuenta. Como dices, estos niños ya no cuentan. Y dices, no, si tú te centras y ves y analizas los datos, te das cuenta que no, que es lo contrario. Pero es un poco lo que decíamos, es como el tema de repente cuando se puso de moda la publicidad digital. Entonces parecía que había que llevar los presupuestos todo al mundo digital. Lo ha vuelto. No, claro, porque el mundo digital está bien, pero tampoco es tanto. Yo creo que se producen corrientes y que cuesta mucho no seguir el discurso dominante. Es mucho más cómodo seguir el discurso dominante, ¿no? Es como los inversores, te hacen una cartera tipo y, pues chico, tú dices, y si hago la cartera tipo, desde luego no me examino de nada. En cambio, como sea un original y un creativo, a ver si de repente... No puedo meter la pata, entonces ¿no? dices, pues mira, yo voy un poco en la corriente. Pero claro, yo creo que es bueno lo que estáis haciendo, que es un esto de lluvia fina, que es decir, oye, que es que ese colectivo, al que, comillas, habéis decidido abandonar o habéis decidido que no existe, no solo existe, son muchos, consumen, tienen dinero, a lo mejor habría que pensar que es un colectivo al que hay que dirigirse. Y van a ser más cada vez. Claro, porque, y efectivamente, porque cada vez es un problema de pirámide poblacional. Estaba creciendo la es que los población hacia jóvenes, arriba. lamentablemente, cada vez son menos, porque hay menos natalidad, porque la gente muere más tarde. Entonces, es que la pirámide poblacional ya te lleva a eso. Y la gente mayor tiene un mejor nivel de vida también que antes, ¿no? Como decías lo de tu padre, pero ayer nos contaba la directora de marketing de Picolín, se puede decir, porque tienen un spot hecho que ha tenido mucho éxito, y nos contaba que es un spot en que una pareja de mayores está empezando a hacer el amor y estar en ropa interior. Y entonces ellos querían dejar claro que era gente mayor, ¿no? Y dice que empezaron a hacer el casting con gente de 60 años y que cuando vieron cómo era la gente de 60 años, dijeron, no, pero tienen que ser mucho más mayores, porque los de 60 parecían de 40. Parecen unos jóvenes que están ahí. Claro. Y nos contaron que los dos que aparecen en el spot, que ha tenido mucho éxito y parece que están repitiendo un poco este esquema de campañas, que ella tiene 73 y él 75. Fíjate. Los que aparecen en el spot de Picolín y que están ahí en ropa interior haciendo todo, para que ellos querían que se viera que era gente mayor, ¿no? Pero 73, 75. Porque la realidad no. es que hoy en día hay que rebajar 10 años en lo que hemos estado utilizando como criterio. Es decir, los de 70 son los de 60 de antes y los de 60 son los de 50. Esto es una realidad que está ahí. Es que además habéis comentado un tema muy interesante y es el del crecimiento de la población mayor, pero es que en el caso de España es especialmente relevante, porque España es... España con Japón y con no sé qué otro país somos los que tenemos sin un duda, crecimiento de la población más... Pero el crecimiento de la economía silver en España Europa, me parece que dentro de Europa es un promedio del 5, o sea, lo que se prevé para los próximos años. Hay un estudio de la Comunidad Europea que dice que crecerá el 5% la silver economy de media. Pero España, lo primero en Irlanda es el que más crece y después España con un 17% de promedio. O sea, que va a crecer un 17% en los próximos años. Pero es lógico, es decir, al final, sobre todo ahora que somos los baby boomers, claro, se van a incorporar al mundo... Y ese público, obviamente, es un público de televisión, más que de otra cosa. Es que no nos encerramos en casa. O sea, a lo mejor es lo que pretenden, pero no. No, pero desde el punto de vista de medios me refiero que es un público que ve la televisión. No, y sobre todo la radio, a la televisión, digamos, la situación actual poblacional en términos de cortes de edad y de renta disponible, esto es lo mejor, lógico, porque claro, donde hay una sobreponderación de consumo de televisión es en 55 y más, o sea, que es, digamos, la gente que ahora hay más gente, está mejor, consume más, es el público que más consume televisión. O sea, que yo creo que desde el punto de vista, digamos, si fueras un director de marketing, es evidente dónde está el... Y si tenemos en cuenta no ya el consumidor medio, sino el que ahora, desde hace unos años, el EGM llama el responsable de compras del hogar, es decir, lo antiguo es amas de casa, todavía es mayor el consumo de televisión. Es decir, el que de verdad decide las compras de la inmensa mayor parte de los productos de consumo, todavía tiene un mayor apego al medio televisión, ¿no? También sucede en el medio radio. Hemos hablado mucho de televisión, pero yo creo que el medio radio también es un medio interesante. Lo has mencionado tú antes, que efectivamente se le ha vaticinado su muerte hace muchos años y ahí sigue bien vivo. A mí me llamaba la atención el dato que dieron no hace mucho, que diariamente más de 22 millones de españoles están escuchando la radio. Es decir, o sea, es un medio vivo y un medio que tiene futuro también, ¿no?
Yo reconozco que me siento más un hombre de radio, porque la radio me parece que tiene ese punto mágico de que una persona en un estudio con 0 medios, que es algo, sea capaz de las mezclas y tal, es capaz de crearte, Eso, comunicarse con otra persona, ¿no? contarte una historia, ilusionarte de esa manera. Y la verdad es que a mí eso me parece mágico. La televisión al final Sí, tiene más una recursos. capacidad de recursos que te lo empaqueta de otra manera. Aquí es que es un señor en un estudio con su capacidad de sus mezclas de radio, de música y tal y cual, de hacerte cosas, ¿no? Por ejemplo, Alsina, si habéis oído cuando ha hecho esa especie de teatralización de cosas, es que es mágico. A mí me parece que la radio es mágica en ese sentido, ¿no? Bueno, y de hecho Claro, está teniendo... es como un libro, es decir, es que al final es un libro que es que tú lo lees y si es capaz de emocionarte es que tiene es magia. Pues Claro, la radio porque es lo es mismo. un ser humano hablando a otro ser humano. Y eso Pero es además porque la te da emoción, a ti la posibilidad de completar esa parte de la comunicación. Es decir, tú te lo imaginas y te lo imaginas tú y por lo tanto te tiene que gustar más que si estás viendo una cosa que te puede gustar o no. Pero cuando eres tú el que la creas, el que la acabas de conformar, realmente yo creo que esa virtud no la tiene casi ningún otro medio, ¿no? Y es un medio que se ve todavía a nivel individual, o sea, que se oye porque lo oyes en el coche, pero estás tú en el coche oyendo, seleccionas muy bien lo que quieres, o lo estás en casa, porque la tele todavía la puedes ver a lo mejor todavía con tu mujer o con otra persona, y tienes que compartir un poco el y la radio gusto, ¿no? tiene más ese tiene componente concepto más individual, ¿no? de consumo individual. ¿No? Digo, en el sentido ese de que es la historia pura, es la emoción, es que eso te lo comunica un señor sin mucho aditamento tecnológico. Desde ese punto de vista a mí me parece mágico, la verdad. Oye, pues yo creo que estamos llegando al final, pero Sí. no quería terminar sin hacerte una pregunta que está relacionada con lo que hablábamos al principio, ¿no? De ese poder que controlas en unos medios de comunicación tan relevantes. Es una pregunta un poco comprometida, pero tú verás. ¿Recibes muchas presiones de los políticos? Pero yo creo que eso forma parte de cualquier medio de comunicación. Pero como o sea, todo el mundo al final recibe presiones de sus grupos de interés. Porque, bueno, en definitiva lo que intentan es que tú, comillas, les compres su relato, les compres su historia. Para mí eso me parece que forma parte del juego razonable. Los políticos son más pesados que el resto. Lo importante es que tú cuentes las cosas que pasan y, bueno, a veces nos equivocamos, ¿eh? O sea, a veces lo hacemos mal y a veces efectivamente tenemos que reconocer que hay cosas que hemos hecho mal, ¿no? Y hay veces que la espectacularidad nos lleva a lo mejor perder un poco el sentido de contar la historia correcta, ¿sabes? Porque es verdad, o sea, nosotros también, date cuenta que al final la televisión lo hace mucha gente y mucha gente distinta, cuando al final dicen, el director de informativos, hay muchas cosas que no sabe muy bien, porque al final se hace una escaleta, a lo mejor en la que él no está, y en esa escaleta además luego la historia, cómo se cuenta, no tiene nada que ver con cómo se ideó al principio. Claro. Entonces al final hay mucha gente involucrada, que mira la audiencia diaria, que está preocupada por el dato. O sea, hay mucha gente que interviene con intereses, digamos, profesionales y que también te hacen, pues a lo mejor por buscar la espectacularidad, pues decir, hombre, yo esto lo he visto y no sé si me gusta mucho, ¿no? Pero yo creo que en general, si las presiones forman parte de la vida normal de los medios, a mí me parece razonable también que los que se sientan o bien maltratados, o bien porque quieren, que también al final los medios vivimos de que nos den información, que su información sea la que predomine o no, nuestra obligación es contrastar, contar la noticia y contarla bien. Punto. Luego ya, si a la gente le gusta más o le gusta menos, pues eso forma parte de la vida, ¿no? Tampoco hay que darle mayor importancia. A mí me gustaría terminar, y ya con esto terminamos, Silvio, con una pregunta sobre la naturaleza del medio. Básicamente, aunque tiene otras funciones, tradicionalmente se ha dicho que la televisión es información y entretenimiento, ¿no? En las tuyas, en las que tú diriges, ¿cómo ves ese balance? Es decir, ¿lo ves más? Absolutamente. Nosotros, en nuestro propósito creemos en el poder de la emoción y de la reflexión. O sea, nosotros tenemos claro que nosotros somos entretenimiento e información. Eso es lo que somos. Y esa es nuestra esencia. Y es verdad, fíjate que creemos en el poder, o sea, creemos que esto mueve a la gente, creemos que, comillas, y por esto un poco que podemos transformar o intentar transformar la sociedad a través
de la reflexión y de la emoción. Y eso es a lo que nos dedicamos. Eso nos lleva a que también tiene una labor o un papel educativo, ¿no? La propia televisión, aunque no sea la intención directa, pero digamos sí, como consecuencia indirecta. Porque el tema educativo ya te mete muchas... Pero estás educando. Te mete en veredas complicadas, ¿no? Pero si haces reflexionar, estás educando de alguna manera lo que estoy es intentando proporcionar los medios a los ciudadanos para que sean capaces de poder tener una revisión crítica de las cosas que pasan. O sea, más que, a mí es que el concepto de educación me pone un poquito nervioso porque te lleva ya a otros territorios más complicados, ¿no? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es contar las cosas para que los ciudadanos tengan información y puedan decidir y contrastar y al final formarse su propia opinión. Yo creo que es importante que la gente contraste y vea medios de distintos perfiles, porque uno de los problemas que vemos ahora con el mundo de redes sociales es que se está produciendo una cierta polarización en el sentido de que la gente solo consume aquello que le permite estar confortable porque todo el mundo piensa como piensa él. Claro. Entonces, claro, yo creo que ese es un punto muy complicado, ¿no? O sea, yo siempre digo en broma que al final todos somos súper tolerantes si la gente piensa como nosotros. Claro, es que aunque ya tolerancia tiene un puntito como de, oye, te estoy aceptando, claro, al final necesitas también ver qué opinan los otros, porque los otros no siempre se equivocan, los otros no siempre son tontos, los otros no son mala gente. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es que todos los ciudadanos seamos capaces de informarnos desde perspectivas distintas y luego sacar conclusiones. Y yo creo que es muy importante también la sensación de que el que opina distinto solo es alguien que opina distinto. No es un enemigo, no es sí, un... no hay que calificarlo. Distinto. Y además, no necesariamente es más tonto que tú y está equivocado. Exacto. Hay veces que eres tú el que está equivocado. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que intentar reflejar. Oye, hay que ser más abierto, hay que pensar de una manera... Pues yo siempre digo, porque lo leí en un sitio, es que de todo aquello que tienes una opinión inmediata, es que estás sesgado. Y necesitas dar un paso atrás y revisarlo. Porque si tú tienes un mecanismo inmediato de contestación a algo, o que tienes una idea, un juicio inmediato de algo, sí, es que tienes un problema de sesgo. Claro. Bueno, es una a lo mejor es correcto, ¿no? Sí, pero sí. a lo mejor viene mal dar un paso atrás y decir, oye, esto que yo tengo tan claro que está bien o está mal, a lo mejor si doy un paso atrás y escucho a otra gente, resulta que cambio mi opinión. Es una buena reflexión, yo creo, para terminar con esto. Y te felicitamos por llevar unos medios, hay que decirlo en plural. Bueno, por tener ese equipo que realmente funciona. También yo soy muy contrario a esta teoría de parecer que hay una persona que encarna y que mueve todo. Es decir, yo creo que al final, cuando yo no esté, esto seguirá igual de bien. Por tanto, está claro que no seré yo, sino que es todo él. Qué duda cabe que siempre la persona que está arriba tiene una impronta sobre lo que ocurre debajo. Exacto. En todo. Y sobre todo ese primero de la foto y al final para lo bueno y para lo malo. Así es. Pues muchas gracias, Silvio. Muchas gracias, Silvio. A vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. A vosotros, gracias.